Hasta ahora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Pues estamos ahora en problemas de educación. La educación es un tema fundamental porque define el futuro del Perú. Y obviamente ahora estamos con Oscar Silva de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hay que saludar a las mujeres, ¿no es cierto? Por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pero por otro lado, amigos, el tema educativo tiene que ver enormemente, mucho, fundamental para el futuro de nuestro país. Y lo que está pasando es cada vez más preocupante. Los 5 años pasados, en el gobierno anterior, francamente ha sido un desastre para las universidades del Estado, porque gran cantidad de recursos se han ido a otro lado. Aparentemente, no aparentemente, ya es un indicador muy firme de que las universidades estatales han sido abandonadas por el Estado. Hay sueldos de 1.200 soles para la gente que quiere venir con doctorado y postdoctorado. Paralelamente se ha repartido los llamados recursos concursables con profesores a 1.200 soles. No sé quién puede venir a competir con la camiseta de la universidad estatal. Pues se han ido a las privadas y se ha agrandado la brecha, tanto en proyectos de investigación como en educación. La brecha entre estatales y privadas se ha agrandado. En todo caso, amigos, estamos con Oscar Silva, quien ha hecho un estudio mucho más, objetivo, con cifras, con datos. Yo quisiera hacerte una pregunta. Bienvenido al programa, Oscar. Gracias, maestro. Tomemos el caso concretísimo de las becas 18. Aparentemente, el Estado ha decidido abandonar la educación estatal. ¿Cómo se ve eso? La manera como se repartieron los recursos en el gobierno anterior. La pregunta que te había hecho es, ¿qué masa de dinero había para la beca 18 en los 5 años? Hubo una polémica entre Chan Chin y el viceministro Silva, y a raíz de esa polémica el viceministro Silva obligó a rectificar al señor Chan Chin y dijo que se habían gastado en el periodo 2012-2016 $450 millones en beca 18. Según mis cálculos, a grosso modo, $100 millones han ido a las universidades, fundamentalmente privadas, porque a las públicas no se les paga nada por derechos de estudios. Otros 100 millones, 120 millones a los becarios, que reciben un promedio de 1.200 soles mensuales. Y de forma similar ha sucedido con los institutos tecnológicos, digamos, otros 100 millones y 110 millones de dólares para las becas y para pagar los institutos privados. O sea que, grosso modo, yo estoy más o menos imaginando que el 95% del dinero del Estado, de esa cantidad de millones, ha ido a las privadas. Sí, bueno, considerando las pensiones, considerando también, por supuesto, las becas. Claro, pero es que las becas van al estudiante. Yo diría el 50% se ha ido, o sea, como unos 225 o 120 millones. Sería muy interesante que el ministerio me rectifique. Yo sigo esperando que me den las cifras para honrosamente, como dice el señor Chan Chin, rectificarse. Yo también estoy esperando eso, pero no hay nada, no se sabe nada. Ahora, el número de becados en ese periodo, ¿cuánto fue? Ay, el número, tengo mala memoria, yo sé, ese es uno de mis defectos, pero bordean unos 5.000, puede ser, 7.000, no recuerdo ahorita. Pero el tema de esos becados, ¿qué porcentaje fue? En porcentaje sí podemos hablar. A las privadas y qué porcentaje a las estatales. El proyecto Beca 18 empieza en el 2012 y ese año se reparten 90% a las universidades públicas y 10% a las privadas. Al siguiente año, cuando ingresa el ministro Saavedra, las cifras se invierten y se mantienen 90-95% en todo el periodo 2013-2016. ¿No? ¿Para qué? ¿Para las privadas? Para las privadas, sí, se invierte.
O sea, primero las fue las públicas, porque tendría sentido, pues porque el Estado tiene que basarse en su fuerza, que es la universidad pública. Entonces, el detalle está que vemos que en Francia 10% es la selectividad para ingresar al ENA. Estuvo un profesor de Finlandia acá y habló de la Escuela de Educación de la Universidad de Finlandia y nos mostró que de 3.000 postulantes solo entraban 140, lo que daba el 4%. Entonces, la selectividad y la calidad están muy unidas. ¿Y esos son universidades estatales? Estatales. Igual sucede en todas las universidades públicas y sobre todo en las escuelas de ingenieros públicas. ¿Por qué? Porque ahí es que cuando hablamos de universidad tenemos que hablar de élite, pero no de una élite económica, sino de una élite intelectual. No, y ingresa los mejores, pues como en Francia, estas entidades de élite, ingresa la gente, sea rico, sea pobre, a universidades estatales y el Estado se encarga de educarlos. Manuel, por ejemplo, que debe ser un hijo de millonario, no ha entrado por su linda cara, no ha entrado porque tiene ancestros matemáticos. Ha entrado porque el señor, como a cualquier hijo de vecino, se le ha tomado examen. Y no importando ni su pobreza o su riqueza, ha ingresado a esta escuela. Y ese es el concepto democrático, ¿no? Finlandia dice que nosotros tratamos de dar, según los finlandeses, ¿no? Dar igualdad de oportunidades al pobre y al rico para que acceda a la universidad. Entonces acá, que somos campeones de la tergiversación, dijimos, vamos a dar beca 18 a los pobres y muy pobres que traen su certificado y los vamos a llevar para que estudien ciencia y tecnología para el desarrollo del país. Por el solo hecho de ser pobres. Bueno, hay que tener otras características como tener promedio más de 15, pero yo quisiera referirme a las encuestas que sí las tengo a la mano del 2015, donde el Ministerio dio muchas becas a ingeniería y arquitectura, ¿no? Entonces, las 7 universidades más favorecidas en este periodo fueron la USIL, Universidad de Piura, Universidad Católica C de Sapienza, Universidad Continental, Universidad Unión, UPC y UPN. De esas becas que fueron 3.927, sacamos que el 85% de las becas del programa Beca 18 en Ingeniería Civil fueron para estas 7 universidades. El 96% de las becas en Ingeniería Ambiental fueron para estas 7 universidades. Y en Arquitectura fue el 70%. Entonces pero alguien te podría decir, pero deja pues que los pobres estudien con los ricos. Claro, entonces por eso es que yo he calificado el programa de 2012-2016 de Beca 18 como un proyecto demagógico, populista y centralista, porque sacó un montón de chicos de provincia y los trajo para estudiar acá en Lima Sur, para estudiar en La Molina. Y es demagógico porque, como decía Milagros Leiva, qué lindo que un chico de Huancavelica venga a La Molina a estudiar. El problema es otro, el problema es que estas universidades, muchas de ellas, tienen 50% de empleabilidad, o cerca del 50% de empleabilidad. No es como el caso de la Católica, que tiene 100%, la UNI, que tiene 91%, San Marcos tiene 92%, o sea... Pero esto de la empleabilidad, yo le pongo... Ese indicador es bien curioso, porque si yo soy hijo de rico, puedo estudiar en cualquier universidad, siempre voy a tener empleo, hasta incluyendo la empresa de papá. Ese es el tema, pues una universidad en La Molina, yo mando a mi hijo, y sé que mi hijo no es brillante, pues que mi hijo no puede entrar a la Católica, no puede entrar a la UNI. Entonces lo pongo en una universidad ad hoc, obtiene su título y lógicamente yo lo voy a dar empleo, pero probablemente yo no lo ponga a diseñar estructuras. ¿No? No, es jefe nada más. No sé, pero yo digo, si un pobre va a esta misma universidad, estudia y tiene su título, un título con un 50% de empleabilidad, ¿cómo va a hacer pesar sus conocimientos comparado con Bueno, pero Oscar, el tema es que ya lo hemos discutido varias veces en los foros, hay mucho debate sobre este asunto, pero lo real es que la Universidad de Ingeniería y otras similares de Estado tienen el mismo número de profesores, el mismo número de alumnos, el mismo presupuesto hace décadas. Y cuando le pregunto al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, le digo, pero ¿cómo es posible? ¿Ustedes no han pedido ampliación? Sí hemos pedido, pero no nos hacen caso. Pero ten cuenta que ese es el tema principal, que el Estado aparentemente ya ha cerrado las universidades estatales para nuevas vacantes, y obviamente si me cierran y la población se triplica, se cuadriplica, tienen que surgir universidades privadas, ¿es lógico o no? Lógico. Universidades privadas de calidad, movidas por grupos empresariales. Olvídate de estar haciendo esa comparación. Si yo cierro
limito, congelo a la universidad estatal, la inversión privada tiene que aprovechar ese asunto. Pero el tema, la pregunta ¿es correcto que el Estado haya abandonado la universidad, que haya congelado todo? Ese es el tema. El tema es que es políticamente correcto después de los años 90, cuando el Estado peruano asume el Acuerdo de Washington. Y el Acuerdo de Washington dice que debemos mover la iniciativa privada para mejorar la oferta educativa. Entonces acá, como somos los reyes de la tergiversación, lo que hemos es incrementado exponencialmente el número de universidades como si fuera a crear bodegas. Y el mismo acuerdo ¿De las estatales? No, estamos hablando de las privadas. No, y el mismo, sí, pero tú te vas a las privadas. Yo me refiero es que el abandono de la universidad pública tiene su origen no solamente después de los 90, sino desde antes, pero objetivamente es en los 90 que se le pone una cruz y se dice ha marchado mal, ¿no? Este Estado corrupto, ineficiente. Ahora no sé cómo podríamos calificar con los nuevos acontecimientos al Estado neoliberal. Entonces, el tema es el siguiente: se han creado universidades y dentro del Acuerdo de Washington había normas de calidad. Por ejemplo, EIBET, que hoy día es muy conocida en la UNI, que tenemos actualmente 12 carreras aprobadas y probablemente lleguemos a 20 sobre 28 para octubre, estaba dentro del Acuerdo de Washington, es un organismo del Acuerdo de Washington. O sea, nunca habló el Acuerdo de Washington de crear universidades privadas sin calidad. Acá Oscar, se ha tergiversado eso y tenemos 91 universidades privadas. Y el tema es que tenemos 1.200.000 estudiantes universitarios. Mira, ¿corresponde eso a las necesidades del país o a esta oferta y demanda, entre comillas? Mira, en Estados Unidos, la universidad más innovadora del año pasado y este año es una universidad estatal, la Universidad Estatal de Texas. O sea que en Estados Unidos hay pues gran inversión en la universidad estatal. ¿De dónde han sacado el modelo que tú me señalas? No solo sé, pero lo concreto es esto, ¿no? Repito, no hay que criticar pues a las universidades privadas que hagan negocio cuando tú has abandonado tu universidad, tu propia decisión, es el Estado el responsable. Claro. No tenemos que estar buscando otro. Y no solamente abandonar la universidad pública, sino que le ha dado exoneraciones tributarias, a mi modo de ver, indebidas, que Ojo Público las calcula por 9.000 millones de soles, y no hay justificación solamente de 3.000 millones de soles en obras por impuestos. Una de las labores de SUNEDU es ver certificar si ha habido obras por impuestos. Entonces, el Estado, o sea, cuando yo dejo de cobrar un impuesto, le estoy quitando al Estado la posibilidad de servir en salud, en educación y en seguridad a la población en general. Entonces, las exoneraciones tributarias dadas a las unidades privadas ha sido dinero que se les ha entregado para hacer grandes emprendimientos inmobiliarios, porque una de las características de muchas de estas universidades, no de todas, es que son grandes emprendimientos inmobiliarios que tienen un crecimiento exponencial de alumnos. Y les doy una mala noticia: tanto en Colombia, Chile, México, estas universidades están quebrando. Pero claro, después de ganar mucho dinero, es un buen negocio quebrar también. Ok, yo veo que te has concentrado en criticar las privadas. A mí yo me concentro en lo otro, porque yo soy del Estado y lo que he observado. Te invito a ver mi página, modestomontoya.org. Ahí veo cómo la foto del banco, el banco donde yo estudié electricidad hace ya 50 años, ese es el mismo banco que están haciendo los actuales, pero está oxidado, está bungueado, está ya carcomido. Ese es el abandono que hace el Estado de la educación. Entonces nosotros debemos concentrarnos en exigirle al Estado que mejore la educación de sus universidades y colegios, y pues los privados, finalmente hay gente que quiere su diploma como del lugar, y no necesariamente para trabajar, para colocarlo en su sala o hacer taxi con su diploma en su taxi. Eso ya es un tema que puede ser discusión de otro programa, pero el tema principal, Oscar, es que cómo hacer para que el Estado tome su responsabilidad. Bueno, eso lo veremos en otro programa brevemente. Somos optimistas porque el presidente Kuczynski ha declarado que las mejores universidades para él son la UNI, la Agraria y San Marcos, lo que simplemente son las mejores universidades del Estado, y también dentro de las 10 mejores universidades hay por lo menos 7 a 6 públicas y 4 privadas. Muy bien. Seguiremos conversando, Oscar, ya se nos acabó el tiempo, pero tengo que decirle, amigos, que ahora estamos en Radio Unión por la Ciencia, Unión por la Ciencia, a nivel nacional,
y seguimos en la batalla. Y ojo que el semillero científico CEPRESID, que ha dado lugar a muchos estudiantes fuera del país, puede llevar a su niño al Colegio de Ingenieros los sábados 9 a 11 o de 11 a 1. La información completa está en cienciaperú.org, cienciaperú.org. Regresamos con otro tema de interés.